Hola muchachos, antes que nada es un gusto saludarlos y aunque sea por este medio, pues que me puedan escuchar. A mí me gustaría lo mismo, interactuar con ustedes, poder escucharlos y haber seguido con esta oportunidad que me dio la vida de poder seguir trabajando con ustedes, pero pues más sin embargo no se puede. Esperemos que esta manera de trabajo nos permita acercarnos más y salgamos de esa dinámica de trabajo de lectura, trabajo y tengamos un poquito más de interacción y nos sirva. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la clonación humana y la clonación animal, como parte del bloque número 3 de Ética 2. Primeramente vamos a hablar de lo que es la clonación humana. Es impresionante cómo las nuevas técnicas genéticas de la clonación han cambiado en todo sentido lo que es el término reproducción. Tú entiendes lo que es la palabra sexual, fuera de lo que es contacto sexual. Este método busca una reproducción de esta manera, asexual, que resulta en la creación de copias idénticas genéticas al organismo original, implicando que solo esté presente el ADN de un organismo y no de dos como en la reproducción sexual. O sea, en otras palabras, una copia idéntica de ti genéticamente. Muchas veces cuando escuchamos clonación solamente nos damos por el aspecto de decir, pues es que está igual a mí, pero genéticamente es idéntico a ti. Y vienen a la cabeza muchas ideas, dice, si es igual a mí, pensará igual que yo, sentirá lo mismo que mi persona. Son muchos debates que más adelante vamos a ir clarificando. Las consecuencias biológicas obviamente no se pueden tratar en esta materia, porque como dicen esto es harina de otro costal. Pero solo te puedo mencionar que la evolución de la vida en la Tierra ha usado durante milenios la reproducción sexual como una forma de diversificar la herencia y con ello generar variaciones y nuevas adaptaciones al ambiente. En otras palabras, sería la teoría de la evolución. Y como todos los seres vivos, mamíferos, plantas, como le llames, ovíparos, vivíparos, han ido evolucionando a lo largo de la historia. A lo mejor aquí en este dibujo que te coloco, pues yo quería ilustrarte lo que es la evolución genética. Y el hecho de que haya variaciones nos hace ser especies más fuertes. Dice por ahí una frase, eh, ay, ya se me fue el avión. Bueno, en otras palabras, te tienes que adaptar y el organismo que no se adapta, pues desaparece, en pocas palabras. Un ejemplo de ello podemos hablar de todo esto que está sucediendo en este momento, cuando escuchamos en las noticias, cuando escuchamos hablar de la inmunidad del rebaño. ¿Y qué es eso? Sencillamente que los sistemas inmunológicos de nuestro organismo se van adaptando a las nuevas amenazas. Y obviamente algunos sistemas que no tienen esa fuerza como de las nuevas generaciones, pues ¿qué está pasando? Son los que están saliendo más afectados en esta pandemia. Y esa variación lo que hace precisamente es fortalecer ante las nuevas amenazas, porque no solamente los virus, no solamente las bacterias están mutando, tú lo haces también. Hay una teoría por ahí, si tú tomaras tu mano, que tu dedo pequeño tarde o temprano va a desaparecer porque es algo que ya no ocupamos. Y en algún futuro seremos seres humanos con 4 dedos nada más. Y si seguimos con esta evolución, sobre todo aquellos que escribimos de a dedito, pues no sé cuántos dedos nos van a quedar. Los animales y las plantas se reproducen sexualmente. Ellos tienen crías, tienen retoños. Están emparentados tanto con el macho como con la hembra. Con la clonación esa diversidad desaparece. El patrimonio genético heredado es exactamente el mismo de los progenitores descendientes. Esta teoría podría acarrear una alteración en la historia evolutiva, a la vez que efectos imprevisibles en la biodiversidad, perdón. Pues al no haber nuevas cruzas, la adaptación genética de las especies al medio ambiente podría verse disminuida. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros que las especies que actualmente están presentes, pues no es más que una evolución de otras especies prehistóricas? Si nosotros con esto de la clonación, pues podríamos afectar todo ese ciclo.
Ian Wilmur y Kate Campbell, dos biólogos ingleses lograron clonar en el año de 1996 al primer mamífero, la oveja Dolly, lo que fue un triunfo en la técnica. El temor de que se usara en humanos causó muchas controversias a nivel internacional y el establecimiento de normativas al respecto. Aquí estamos viendo una foto de la oveja Dolly, pero a veces lo que no nos mencionan en este experimento es cuánto tuvieron ellos que hacer o cuántos intentos fallidos hubo para realmente lograr el éxito. Y también qué pasó con Dolly. Si quieres saber qué pasó con Dolly, eso te dejo que lo investigues. Es necesario que tengamos en cuenta que detrás de todas estas controversias que estamos hablando, pues se entendió que clonar humanos pues era algo muy difícil, porque traía muchas controversias que adelantito te voy a explicar. Entonces, más bien lo que se ha enfocado es que la clonación sea una técnica genómica que esté dirigida a que no esté dirigida, perdón, a la duplicación de personas, sino en lugar de eso, lo que se busque es trabajar en la clonación andropática o terapéutica. ¿En qué consiste? En clonar órganos y tejidos para sustituir los dañados o enfermos. Imagínate qué padre, ¿no? Para todos. Ah, pues que ese muchacho tomaba mucho y ya se acabó el hígado. Pues vamos por un hígado nuevo y se lo ponemos y asunto arreglado. O que en algún accidente o perdiste una extremidad o tienes algún problema en un oído aquí como la imagen que te estoy mostrando. ¿Y pues qué? Pues me la cambio. O a lo mejor esta nariz que tengo pues no me gusta. Vamos a buscar una aguileña que esté bonita así y me la pongo. U ojos de color al gusto del cliente. Sería bonito, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de buscar, que en este caso la clonación vaya hacia la sustitución de órganos y tejidos. La razón es simple. Nosotros hemos escuchado pues que hay trasplantes, pero siempre en un trasplante ocupas a alguien que done y no siempre esos órganos se adaptan. A veces el sistema inmunológico lo rechaza porque no son compatibles o sencillamente no se puede adaptar el nuevo órgano y nada más duran un tiempo esas personas. Ahora con un órgano clonado que proviene de ti, pues no va a haber rechazo porque es tu ADN idéntico y lo vas a aceptar perfectamente. Cuando yo quería ver este tema o como lo tenía planeado desde el inicio del semestre, yo quería que vieras una película que se llama La Isla, pero pues se me complica mucho el compartirla contigo. La razón es simple, de casi pesa 5.8 gigas. A lo mejor por ahí Jonathan me va a decir, ¿y por qué no la sube a Mega? ¿O por qué no la sube a RapidShare? Sí la subo, pero para que todos la puedan bajar, tú sabes lo que significa esto, ¿sí? Problemas de que se abran ventanas con publicidad, etc, etc, etc. Mas, sin embargo, si alguien tiene la posibilidad de verla, pues adelante, búsquenla. Es de Michael Bay, La Isla, se llama así la película. Hace rato te hablaba de lo que son las implicaciones y los riesgos. La clonación tiene aquí cuatro aspectos que quiero destacar. El primero de ellos es el riesgo de daños físicos al clon. Quienes rechazan la clonación humana a menudo mantienen que esta técnica es moralmente impermisible porque no se prueba su seguridad. Explican, por ejemplo, el procedimiento que para crear a Dolly hubo 277 intentos fallidos. Por lo tanto, según los autores, esta tecnología podría producir anormalidades severas en los posibles bebés. O puede ser que a lo mejor el producto obtenido se vea bien, pero no sabemos a futuro qué va a pasar. Vuelvo a repetir, ahí te dejo que me investigues qué pasó con Dolly, cuánto vivió, por qué murió Dolly. Segundo, riesgo de daños psicológicos al clon. Los críticos de la clonación también mantienen que esta práctica puede producir daños psicológicos serios en la persona engendrada a través de esta tecnología, como la posible pérdida del sentido de la individualidad o de la identidad única. Y ahora si nos metemos en términos de religión, ¿el clon tiene alma? Si yo soy un clon y muero, ¿en mi religión me van a aceptar en la vida después de la muerte o qué sucede ahí? O sea, sí son cosas que son muy complicadas de entender y que causan mucha dificultad en ese sentido. ¿O qué te parecerá a ti que de pronto te enteras que eres un clon?
pero tú sientes igual que otro ser humano. Entonces entran en debate todas esas cosas que te estoy mencionando. Ahora, tercer punto, los daños sociales. Varios autores han mantenido que la clonación de humanos puede producir también daños sociales, entre ellos cuando se amenaza la estabilidad familiar y los que se producen al disminuir el respeto por la vida humana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar, tú en tu núcleo familiar, de pronto te enteras que tienes un hermano clonado. Disminuye y es una amenaza para la estabilidad familiar. O bien el respeto que se puede tener hacia esa vida. De decir, pues es que se puede sustituir. Este punto te lo puedo detallar más en el cuarto renglón que quiero destacar. La clonación permite que veamos a los seres humanos como reemplazables. El principal problema con este argumento es que de nuevo se presupone que los genes determinan la individualidad de las personas. Solamente si este es el caso podríamos decir que el clon está reemplazando a otra persona. Pero, ahí está el detalle. Como ya hemos dicho antes, no existe evidencia de que apoye esta clase de determinismo genético. Entonces pon en cuenta todas estas implicaciones y riesgos y te darás cuenta que sí hay mucha controversia para la clonación humana. Vamos a concluir con este término que es la eugenesia. Pues que la eugenesia no es algo nuevo, no es algo que se esté viviendo. Empecemos. Desde el punto de vista etimológico, el término eugenesia hace referencia al buen nacimiento. Se trata de una disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. No sé si alguno de ustedes alguna ocasión haya jugado el juego de los Sims. Cuando tú creas tus Sims decides de qué tamaño, qué tono de piel, qué color de ojos, qué aspiraciones, qué forma de pensar, cuáles son sus metas. En otros términos, cuáles son sus valores, qué es lo que les satisface. Si se pudiera crear ahora sí un ser humano a la carta, pues oye, ¿quién no quisiera ser un ser humano que, por ejemplo, no tuviéramos esa herencia genética que tenemos los mexicanos, que gran parte de nosotros estamos condenados a padecer la diabetes por el grupo étnico al que pertenecemos? Eliminamos ese punto, ya tendríamos algo a favor. ¿A quién no le gustaría a lo mejor tener una estatura mayor al promedio? Y que en tu carga genética decidieras, pues quiero medir tanto, quiero estar libre de estas enfermedades, quiero ciertas características físicas, quiero un rostro que sea, bueno, que esté bonito, en otras palabras. Te voy a dejar el siguiente video que nos habla un poquito más de este término de la eugenesia. Por favor. Eugenesia, ¿un asunto nuevo? Lo de modificar al ser humano para crear elementos de poder que sean perfectos y también para deshacerse de aquellos seres que se consideran depravados e imperfectos no es ni mucho menos una cosa nueva. La eugenesia, ayer y hoy, es un libro de mi amigo Antonio Martín Puerta que nos enseña la historia de este proceso a lo largo de todos los últimos siglos. ¿Qué elementos se dieron en el siglo XIX para que hubiera un caldo de cultivo favorable a las ideas eugenésicas? Al menos podemos indicar tres. La pérdida de potencia del cristianismo desde el punto de vista cultural, en especial en los países anglosajones y del centro de Europa. Cristianismo que se caracteriza por la defensa del débil, del enfermo o del imperfecto. En segundo lugar, la aparición del racismo, como consecuencia de que empezó a haber movimientos de población y a Europa llegaba gente de otras razas en un número muy superior al anterior. Y finalmente el darwinismo social. Esta variante del darwinismo no la inventó Darwin, sino su primo, Francis Galton. Este Francis Galton tenía las siguientes ideas, decía: la sociedad se está depravando, está decayendo racialmente por culpa de todos estos movimientos de gente y tenemos que actuar
la selección natural en el hombre ya no funciona porque está alterada por la sociedad, el propio Estado tiene que recuperar el vigor de la raza y, por tanto, hacer leyes que impidan que entren características no deseables en los seres humanos. Y a partir de ahí empezaron a surgir las sociedades eugenésicas en Europa, que publicaban sus revistas y a las que se apuntaba todo el mundo, no solamente políticos y mandatarios de regímenes autoritarios como los comunistas ya entrando el siglo XX y luego los nazis, sino muy eminentes socialistas, socialdemócratas, conservadores, incluso muchas feministas. La lista es enorme y viene en el libro y podemos citar a H.G. Wells, podemos citar al propio Winston Churchill y mira que lo siento, en fin, gente muy conocida que aceptó este tipo de ideas. Con toda esta aceptación social de la eugenesia, con todas esas leyes que empezaron a hacerse para esterilizar a las personas deficientes o con problemas, esterilizaciones que, por cierto, en algunos países de Europa, como en Suecia, han llegado a hacerse hasta los años 70 del siglo XX, y también las leyes de discriminación racial que hubo en Estados Unidos y que estuvieron vigentes hasta los años 60. ¿Qué es lo que pasó para que al final la eugenesia se detuviera y no siguiera teniendo esta aceptación? Pues paradójicamente fue gracias a Adolf Hitler, porque así como no fue en Alemania donde más surgieron las ideas eugenésicas, sí que fueron los nazis los discípulos más aventajados, los que más adoptaron y pusieron en práctica con enorme entusiasmo estas ideas. En una serie que hace poco se ha hecho famosa, El mundo en llamas, hay una escena en la que una norteamericana periodista echa en cara a un nazi que están empezando a hacer desaparecer niños con síndrome de Down, niños con deficiencias, y él le hace una cita de Winston Churchill para justificar lo que están haciendo. De hecho, en los juicios de Nuremberg, muchos mandatarios nazis aludieron a leyes de países anglosajones y a medidas que estaban haciendo para intentar quitarse la culpa de encima, diciendo que ellos no hacían otra cosa más que aplicar lo que se estaba un poco aceptando en toda Europa. Obviamente, viendo las atrocidades que hicieron y con la aversión a todo lo que sonara a nazi después de la guerra, la eugenesia decayó, se cayó en el absoluto descrédito, las sociedades cambiaron el nombre, las revistas también, y poco a poco se dejó de hablar del asunto. Pero hoy día la cuestión vuelve a preocupar. Ya hemos hablado a veces de los nuevos medios de edición génica que van a permitir corregir algunas enfermedades genéticas y son una gran esperanza para mucha gente. Consiste, bueno, pues en cortar el ADN y reparar genes defectuosos en personas adultas que a veces con un solo gen en malas condiciones tienen consecuencias fisiológicas terribles. Pero esta misma tecnología también se puede utilizar para intentar diseñar seres humanos. Y bajo el paraguas amable de querer decir que no se transmitan nuevas enfermedades o que los padres puedan tener hijos más parecidos a ellos y cosas parecidas, quizá estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de eugenesia, probablemente en este caso no motivada por motivos políticos y de intento de cambio social, sino meramente por motivos económicos. Tendremos que estar atentos para saber discernir cuando un gran avance se puede utilizar bien o se puede utilizar de una forma enormemente dañina y denigrante para la humanidad. Si te gusta la ciencia, suscríbete a eldebatedehoy.es y si te ha gustado el vídeo, dale al like y pon tus comentarios, que contestaremos. Eugenio.